Es lo único que dice hasta nosotros fuera eso. Ya, el único. Allá hablé este hueso entonces. Solo ¿Ya lo eso. saben todo o no? Ya. Lo más importante, hueso frontal, hueso par, situado en la parte antero superior del cráneo. Presenta para su estudio una cara exocraniana y una cara endocraniana. La cara exocraniana presenta hacia arriba lo que es la escama, que es convexa, sobresaliente significa, y la otra cara endocraniana es cóncava. Eso sirve para tutuma incluso, ¿no? Tutuma se dice en Bolivia, en Brasil no sé qué dice. Cuya. ¿Sí? Como vaso, ¿no ves? Una cuya. Cuya. Cuya o cuya. 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 Em alguns, no Maranhão é cuia. En algunas palabras, en Brasil hay muchas palabras, ¿no? Cunha é o que bota na madeira para segurar. Claro, aquí también, pero cuya dicen allá otra cosa. La cara exocraniana presenta lo que son las eminencias frontales. Acuérdense de las eminencias. Cuando una persona es muy inteligente dicen eminencia, ¿no? Porque es cabezón y tiene dos protuberancias aquí. Eminencia. Entonces, Son las eminencias. También. Eso es. Con grandes eminencias. Es que tú no tienes porque tienes falta de calcio todavía. Estas eminencias frontales entonces son en relación con los hemisferios cerebrales. En la parte media, ustedes pueden ver este cráneo, es medio rarito este cráneo. ¿Por qué? Llama la atención esto. ¿Sí o no? Sí. Es interesante esta sutura que presenta de ambos sus huesos. Porque hacia abajo se continúa con la sutura metópica que están viendo ustedes acá. ¿Cómo? Esta sutura metópica. Esta es esta suturita tendría que estar ya osificado en este niño. Este puede ser un cráneo de un adulto, parecería. A veces que ya tiene una fractura, pero no es un rastro fracturario porque no hay evidencia de lesiones, nada, es una sutura. Es muy interesante, pero está a expensas de la tabla externa, ¿no? En la tabla interna no se ve nada de eso, porque dos tablas hemos dicho, una tabla externa y una tabla interna, y al medio está tejido esponjoso. En la parte inferior encontramos lo que es la eminencia que se conoce como glabela, donde se inserta el músculo prócer. Están viendo todos, ¿no? En la parte laterales tenemos dos eminencias en forma de arcos. Son los arcos superciliares, que están en relación con las cejas. En la parte inferior tenemos el reborde orbitario. Ahí se encuentra lo que es el agujero o escotadura supraorbitaria, que lo están viendo ustedes acá, ¿no? Por donde pasan vasos y nervios supraorbitarios, que dan la inervación e irrigación de la región frontal de los músculos y tegumentos. En la parte interna presenta un canalcito. Aquí se evidencia mucho mejor que el otro lado. Este es el canal frontal interno, por donde pasan vasos y nervios supratrocleares. Acá. Es un canal. Mayormente no les pregunto esto porque es muy raro, ¿no? De ver. Luego, en las partes laterales se continúa con la línea temporal y con la cresta temporal, ¿no ven? Y hacia abajo se continúa con la apófisis cigomática, antes conocida como apófisis orbitaria externa. Por eso es apófisis cigomática, que se articula con huesito cigomático. Hacia los lados presenta una carilla, porque esta cresta divide la porción frontal de la porción temporal. Esta carilla es la cara temporal o carilla temporal, que esta forma parte... ¿Puede también de fosa temporal? Sí, carilla de la fosa temporal, porque esta es la fosa. Porque Cuvier tiene como fosa temporal. Fosa temporal. Es una carilla, ¿por qué carilla? Porque la fosa sería todo esto. Sí. Entonces, carilla de la fosa temporal. Lo pueden mencionar, empieza, no hay ningún problema. Con tal que se ubiquen de qué es la fosa temporal. Sí. ¿Está muy claro? Sí. Eso sería en la parte exocraniana. Endocraniana sería lo que presenta, sería hacia adelante. No se nota acá. Vamos a ver si se nota de este. Tampoco se nota. Acá se nota. Aquí presenta lo que es la cresta frontal. Es un sobresaliente óseo, si notan ustedes. ¿Sí? Es la cresta frontal. Aquí adelante también se nota ahí la cresta frontal. ¿Ven ahí? Al otro lado muéstrenle. ¿Se nota, no? Ahí ven la cresta frontal. Es la cresta frontal, hacia arriba se va a bifurcar en dos y va a formar lo que es el surco del seno longitudinal superior, que es un seno venoso, hemos dicho, ¿se acuerdan? ¿No ve? Surco del seno longitudinal superior. Están viendo acá. De ahí, ¿qué tenemos? Tenemos las impresiones digitales que están viendo acá, incluso pueden ver ahí, que forman parte de lo que es el techo de las órbitas.
Acá también ven las impresiones digitales. Translúcido, Que es translúcida porque se nota, ¿no? ¿No les he mostrado eso? ¿Qué? ¿Dónde están mis imágenes? ¿O les he mostrado? No, solo eso que te hice pensando. Es que algo ha pasado. Les presto mis diapositivas así muchas veces y me lo distorsionan, por eso lo convierto a PDF. Les he prestado y tenía muchas imágenes. Seguramente a copiármelo, no sé qué lo han hecho. Porque tenía para mostrarles estas de las fosas orbitales, del techo de las órbitas. Luego de los techos de las órbitas, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos en la parte medial? Tenemos lo que es la escotadura. Acá no se nota. ¿Nadie tiene cráneo en su casa de ustedes? ¿Ninguno tiene cráneo? Solo lo mío. Traten de conseguir, si no, ¿cómo van a estudiar? Aquí. ¿Qué? Se puede comprar. Hay un joven que viene y trae a $100, vende el desarticulado. $100. Todo desarticulado, pero así pedacitos les trae. Es mejor que puedan comprarse. Si no estudian con huesos, es difícil que aprendan. Porque la base de los huesos son para la base de los nervios. Y vamos a ver, cómo están viendo conmigo ahorita, qué pasa por ahí. Vamos a ver qué nervio, qué arteria. Entonces les sirve mucho. Vean ustedes, reúnanse entre 3, 4. Más de 4 ya no es mucho el grupo estudioso. Se complica. Máximo tiene que ser 4. Porque cada uno expone como yo expongo y unos van acoplando y van aprendiendo así. Pero si no tienen huesos, difícil de que aprendan esto. Yo les aconsejo de que adquieran un cráneo. Luego que presenten esto, aquí adelante tendría que estar lo que es la escotadura etmoidal, que se articula con este huesito, que es el hueso etmoides, ¿no? Es el escotadura. En la porción órbito-nasal, miren aquí este cráneo, totalmente, se lo ha comido el otro doctor, de hambre creo que está. Es bueno para mirar la fosa. ¿Qué es esto? Los sellos para nasal. Seno paranasal frontal se nota aquí, ¿ven? Es una cavidad dentro del hueso, ¿ven? Está buena por eso. Seno 3D, frontal. 3D. Seno frontal. Este es el seno frontal. Porque aquí está el otro hueso. En el techo de la órbita, lo que es las fosas orbitarias, presenta una rugosidad, fosita o espina. Que ustedes tocan acá. Toque. No, Así también. este de acá. Así Esa es también. la espina o fosita troclear. Ese tú puedes tocar. En la así. fosita troclear. Toquen a ver, aquí alguien. Esa de ahí. Es una espina ahí. Ahí toma inserción. Exactamente. Ahí toma inserción la polea de reflexión del músculo oblicuo superior. Es eso. ¿Sí? Ahí toma inserción la polea de reflexión del músculo oblicuo superior. ¿Sí? Esta es la fosita troclear o espina troclear. Y en la parte externa, una depresión más marcada, que es la fosita lagrimal, donde se inserta la glándula lagrimal. En la parte central tenemos la escotadura nasal en forma de V, la espina nasal que está totalmente seccionada acá, y lo que es la apófisis orbitaria interna, que se articula con el hueso lagrimal. Este de acá se articula con los huesos nasales, como ven ustedes acá, con los huesos nasales, y con la rama ascendente del maxilar o apófisis frontal del hueso maxilar, en la parte de la escotadura nasal. Eso sería en lo que es el hueso frontal. Para que me puedan entender mejor, de lo que es el hueso etmoides. Es un gráfico muy rápido. El hueso no lo tengo aquí, uno de sus compañeros traiga, por eso les digo que consigan un hueso. Este hueso etmoides, si lo ven así natural, es horrible de ver. Es muy diferente. ¿Por qué? Este hueso presenta esta forma. ¿Está con mi caneta? El hueso frontal, el etmoides, si lo ven de costado, de esta forma es. Medio irregular. De un lado, si lo ven de frente, parecería que estuvieran viendo algo así, con sus celdillas, y no se puede diferenciar. Si lo ven de frente, con su lámina y su carillas, las aporciones. De lado, de frente. De arriba se ve de esta forma, más o menos. De esa forma. Es muy difícil. Esto es un esquema, un dibujo muy parecido a los huesos que se ven, porque es un hueso muy irregular. Tenía un hueso etmoides, no tengo etmoides ya, pero de otra compañía tiene. Va a donar ya su hueso. Es muy difícil ver así.
Y en Zel igual, y en las imágenes peor todavía, ¿no? Pero ¿cómo se hace esta diferencia? Fácil, se lo divide en un segmento de lo que es la lámina perpendicular, una porción vertical y una porción horizontal. ¿Están comprendiendo? La porción vertical viene a ser lo que es la apófisis cristagalli, hacia arriba, que es este de acá, donde entra la hoz del cerebro, porque los hemisferios del cerebro son de esta forma, ¿no ven? Es lo que cayó eso todo. Aquí entra la apófisis cristagalli, es en el surco interhemisférico, o hendidura, perdón, interhemisférica, hendidura. Es ahí donde entra esta cresta galli, esta de acá, que tiene la forma de una pirámide con la base, el vértice, un borde anterior que se divide en dos labios, muy complicado, ¿no? Entonces esta apófisis cristagalli, que tiene la forma de cresta de galli. Hacia abajo está la lámina perpendicular del hueso etmoides. Y a los lados encontramos a las masas laterales, que para su estudio presentan también la forma de un cubo, si desean, que tiene, ¿cuántas caras un cubo? 6 caras. Estamos simplificando una imagen tan fea así. Primero vamos a ver esta lámina. Entonces hacia arriba está la apófisis cristagalli. Hacia abajo está la lámina perpendicular del etmoides. Si lo vemos de lado y sacamos esto, esta es una masa lateral. Lo sacamos. Para ver esto estamos sacando esta masa lateral y lo ponemos este hueso de lado. Y aquí vemos la masa, lo que es la lámina perpendicular de hueso etmoides, así. Tiene la forma de un pentagonal, 5 lados. Una cara antero superior, antero inferior, una superior, póstero superior, póstero inferior. La parte superior se continúa con ¿qué? Con la apófisis cristagalli, ¿no ven? La superior. La anterior se articula con ¿qué huesecitos? Huesos propios nasales, con la nariz. La anteroinferior, acá viene lo que es un cartílago, que es el cartílago del tabique nasal, porque esto forma parte del tabique. Hacia adentro, la parte de lo que es el medio, es esto. Hacia atrás se articula con un huesito que tiene la forma de un murciélago, aquí en su seno. Hueso esfenoides, con la cresta esfenoidal anterior. Y la parte posterior inferior se articula con un huesito que viene aquí, que se articula con la parte inferior del hueso esfenoides, que viene así, es el hueso mono. Es la articulación de este tabique, de la lámina, es la lámina perpendicular del hueso etmoides. ¿Sí? Solamente estamos viendo la lámina. ¿Están viendo? No es tan difícil. Vamos a cortar esta lámina, a esta masa lateral y tenemos esta es la masa lateral o cuerpo etmoidal, que presenta para su estudio una cara superior, una cara inferior, una cara anterior, una cara posterior, una cara medial y una cara lateral. ¿Están comprendiendo? En la cara superior, ¿qué presenta? Aquí presentan lo que son las hemiceldillas etmoidales. ¿Sí? ¿Para qué sirven esas hemiceldillas? Para articularse con este hueso. ¿Se acuerdan de este hueso? ¿Qué es el hueso? ¿Qué hueso es? Aquí está la fosita tropial, la fosa lacrimal, el hueso frontal. Estas dos masas vienen aquí, a articularse. Y acá arriba, de la cara parte superior, presenta lo que es el surco o canal etmoidal posterior y el surco canal etmoidal anterior.
hueso frontal es este. Aí, Sí. Aqui é a visão de baixo para cima. Aquí abajo viene el articular. Chas, el hueso delmoides. Porque el hueso delmoides es chiquitito. ¿Ves qué bonito es? Se encuentra aquí. ¿Están viendo acá? Aquí. Este hueso delmoides. Este es el hueso delmoides. Sí. Juan, esse desenho perfeito dela. Ahora, aquí presenta canal etmoidal anterior y posterior. Aquí también hay canal etmoidal anterior y posterior. Aquí, canal etmoidal anterior y posterior. ¿Comprenden, no? Y esto viene a articularse aquí, formando los conductos etmoidal anterior y etmoidal posterior. Por donde pasan vasos y nervios etmoidales anteriores y posteriores. Esto es lo que es el hueso etmoides, la parte superior de la masa. La cara inferior de esto presenta que es una superficie así, que es la apófisis unciforme, que se articula con un huesito aparte, que es el cornete o concha inferior. Aquí también se articula con ¿qué? Con la parte de lo que es el maxilar, el hueso maxilar, en la parte anterior, y en la parte interna con la porción orbitaria del huesito palatino, en la cara inferior. En la cara anterior, que lo ven de frente, sería esta más o menos, presenta también unos hemiceldillas acá, unas hemiceldillas, que se articula con ¿qué huesitos? Con los huesos nasales y con el hueso lagrimal, con el hueso nasal y con los huesos lagrimal. Muy bien. Pero está lágrima arriba, ¿no? Más así. No, Esa porción. no está invertido. Es la cara anterior. El nasal arriba y lacrimal abajo, no es el contrario. Lacrimal arriba y nasal Ah, abajo. ya, las porciones, tú dices. No, yo digo que está articulado aquí con lacrimal y aquí con nasal, porque primero viene el lacrimal y después viene el nasal. Ya. Es que el hueso de la cara anterior es medio irregular. En el dibujo seguramente has visto eso. Aquí arriba dice hueso lacrimal y por aquí delante y abajo el hueso nasal. Sí. Y aquí en esta parte externa, en parte medial mejor dicho, el apófisis ascendente o frontal del hueso maxilar. Con esos tres huesos se articula. No los confundo para arriba abajo porque es más fácil que piensen que se articula con estos huesos. ¿Está bien? Sí, sí. Pero está bien tu observación. Aquí sería lagrimal, aquí los huesos nasales y aquí el hueso maxilar. Está muy bien. Almacenamiento superior. Muy bien. La parte posterior, aquí vemos si está el cuerpo aquí, ¿con qué se va a articular? La cara posterior, con el hueso esfenoides. La cara posterior. ¿Está bien? La cara, No sé, esa cara se llama cara esfenoide. cara esfenoidal, porque se articula con qué? Este hueso esfenoides hemos dicho que tiene una forma así, su cresta y sus ojos, ¿no ven? Y aquí presenta las hemiceldillas. Esta cresta se articula con qué? Con la lámina perpendicular. Pero estas partes laterales se articulan con qué? Con las masas laterales del hueso etmoides. ¿Sí? ¿Qué más presenta? En la cara lateral, la parte externa, presenta aquí, digamos, si fuera así, el cuerpo del hueso presenta una superficie cuadrilátera que se llama la lámina, una lámina, superficie bien lisa, que se ve acá. Porque aquí está roto, aquí tendría que estar. En los dos están rotos. Donde está ocupando ese espacio que está hueco, pasan satélitos, esto de acá, Imagine. tendría que estar la lámina cuadrilátera de los esfenoides. Eso va a formar parte de qué entonces? Esto va a formar parte de qué? De las fosas orbitarias. Y esto de acá al medio forma parte de las fosas nasales. Es un hueso muy importante que se relaciona con las fosas orbitarias, que su lámina lateral forma parte de las fosas orbitarias. Presenta lo que es la lámina cuadrilátera. Y la parte medial de las láminas, de las masas laterales, presentan dos apófisis, una superior y otra más inferior, que a veces se conoce como cornete superior
o concha superior y el cornete medio o concha media. Porque aquí abajo está la apófisis fusiforme, hemos dicho, y aquí solito viene otro hueso que es el cornete inferior. Y aquí en este hueso no se evidencia, se tendría que ver aquí en la parte medial, poquito aquí se ve lo que es esto de acá, porque es la lámina perpendicular del hueso del morir, se están viendo aquí. Esa parte de aquí que están viendo, esta de acá, acá se nivel, es esto que estamos viendo, la lámina perpendicular. Y se tendría que ver en los esqueletos, se han visto de frente, hay unos como cositas que salen. Es el cornete inferior y el cornete tiene inferior. en medio los muslos. Aquí está el muslo. Acá arriba del cornete superior y medio se pueden encontrar dos cornetes accesorios, que es el cornete supremo y el cornete de Zucker-Lang, Pero cuando que son diga accesorios. que accesorios por el interior, ¿no? Exactamente. Que pueden haber o no pueden haber. Estos son los dos, lo que es la cara medial. Y eso forma parte de las fosas nasales. La cara medial forma parte de las fosas nasales, su cara lateral. ¿Quién forma la parte medial de las fosas nasales? El tabique, que es el hueso, que es este de acá, la lámina perpendicular. Y la parte lateral, de las más laterales, forman parte de las fosas orbitales. ¿Difícil? No tanto, ¿no? Es mejor así que eso. Hacia arriba nos hemos olvidado hablar de esta lámina, que es la lámina horizontal o lámina cribosa, por donde pasan los filetes olfatorios, y aquí arriba se aloja lo que es el bulbo olfatorio. ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo en lo que es el hueso etmoides. No es muy difícil. Bueno, yo tengo una duda. Un hueso que es interno, ellos no tienen cara exocranial, porque no se conecta con la parte inferior. No, la parte inferior. Son endocranial. No, esta porción es endocranial. Sí, las otras La son del- inferiores, las otras son la media, exocraniales. lateral. ¿Exo? Exocraniales. Pero no les confunde que de esa forma, porque exo van a pensar que es afuera, Sí. pero está dentro del macizo facial. Entonces, ¿cuál es la cara exo? Exo sería todo esto de aquí abajo y estas partes. Y esto de aquí arriba sería la única endocranial, esta parte de aquí arriba. Porque Entonces, aquí arriba está el cerebro. la lámina es La lámina de la apófisis cristagalli y la cara superior de la lámina cribosa es endocranial. Y la parte inferior de la lámina cribosa forma el techo Es como de las cosas así, nasales. porque está para acá. Exactamente, un poquito confunde eso, ¿no? Vamos a ver ahora lo que es el hueso, otro complicado, es el hueso esfenoides. Pase para mí, por favor. Hoy tenemos un que es muy complicado, te puede dar otro que es más fácil. ¿Qué cosa? La oxito. ¿Occipital? Sí, esa es muy difícil. Occipital es fácil. Es todos difíciles el mismo día. ¿De cuál? ¿De cuál? Entonces, esfenoides, que está pegando. De este huesecito que está aquí. Sí, sí. Aquí sería el lagrimal. Lágrima. Y por detrás está la lámina, que no está mi dedo, ahí tendría que estar la lámina cuadrilátera del hueso etmoides. ¿Comprenden, no? No es tan difícil, lo tienen que leer. Y la mayoría de aquí no está leyendo, pero tienen que leer. Luego tenemos a esto que se lo han comido los bobis, es el hueso esfenoides. El hueso esfenoides aquí le falta su otra ala mayor, ¿no? Otra asa. Este hueso esfenoides, si lo ven ustedes, se sitúa en la parte, no me voy a llevar, Yo no voy a dejar. en la parte media de la base del cráneo, forma parte del piso de la base del cráneo, el hueso esfenoides. Para su estudio presenta alas menores, alas mayores, las apófisis pterigoides, que son estas de acá, que están en la parte inferior, apófisis pterigoides, estas dos, y un cuerpo. Y el cuerpo, para su estudio, también presenta la forma de un cubo, con una cara superior, una cara inferior, una cara anterior, otra cara posterior y dos caras laterales. La cara superior está en relación con la superficie de las alas mayores, donde nacen las alas menores, perdón. Y aquí está lo que se conoce como el yugum esfenoidal.
Hacia adelante está el proceso esfenoidal, el limbo esfenoidal, que se continúa hacia atrás formando las apófisis clinoides anteriores. Estas son las apófisis clinoides anteriores. ¿Ven todos, no? Eso delimita lo que es en la parte superior una forma de una silla, como los turcos con sus dos cuerpos, que aquí se viene a lo que se llama la silla turca. Y aquí se viene a alojar ¿qué? Las apófisis. La apófisis, la glándula hipófisis, que es una glándula importante en el desarrollo endocrino del cuerpo. En la cara inferior, ¿qué tenemos? La cara inferior presenta solamente una cresta, que es la cresta esfenoidal inferior, que se articula con un huesecito que forma parte del tabique. ¿Qué hueso es? El hueso Vomer. El hueso Vomer, formando la articulación esquindilesis, ¿se acuerdan? Luego, en la parte medial hay dos raíces, una medial y otra lateral, que van a formar las apófisis pterigoides, separando lo que es el conducto vidiano o conducto esfenopalatino, también conocido, que es acá. Lámina interna, lámina externa, forma la apófisis pterigoides, que aquí está el conducto vidiano o conducto esfenopalatino. Luego tenemos la cara posterior. La cara posterior es medio rugosa, articular, que se articula con ¿qué hueso? Con el hueso occipital. ¿Sí? De esta forma. Este es un hueso chiquitito, pero de un niño de 8 años debe ser. Aquí se articula con la cara posterior del cuerpo, se articula con la apófisis basilar del hueso occipital. De ahí, ¿qué más tenemos? Las caras anterior. La cara anterior presenta que la cresta esfenoidal anterior, que se articula con ¿qué hueso? Con la lámina perpendicular del hueso etmoides. Y a los lados presentan unos orificios, que son los orificios del seno esfenoides. Y a los lados presentan unas hemiscarillas que se articulan con las masas laterales del hueso etmoides, ¿sí? Y hacia abajo, con la cresta inferior y la cresta anterior, forma el pico del hueso esfenoides. Eso sería en la cara. Y las caras laterales se continúan con dos apófisis, alas menores y alas mayores. Las alas menores tienen la forma de un triángulo con una cara superior y una cara inferior, y un borde anterior y un borde posterior, una base y un vértice. La cara superior está en relación con ¿qué? Con el piso de la base de la órbita. Ahí se aloja el cerebro. La cara inferior forma parte de ¿qué? De las órbitas, de las fosas orbitarias, la cara inferior. Aquí se puede ver las alas menores, aquí atrás, ahí atrás. Esto de aquí, miren, ahí atrás, hasta el último, ¿no ve? Hasta ahí atrás, aquí, que viene a ser parte de las alas menores del hueso esfenoide. No pega aquí dentro. Préstame, no, la varilla, hay varilla, si no se va a perder tu lección. Ay, pobre. El borde anterior se articula. Esquindi, y final de Vomer, como es esquindi, ¿qué? Esquindilesis. ¿Cómo? Esquindilesis. No ha venido a la primera clase. Debe anotarse. Sí. Entonces pasa. Sí. No me hagan renegar. Las alas menores, su borde anterior se articula con ¿qué hueso? Con el hueso frontal. Aquí lo pueden ver. Alas menores se articula con el hueso frontal, el borde anterior. El borde posterior es libre, romo, y forma junto con el ala mayor esta que se conoce como hendidura esfenoidal. Antes, ahora se conoce como fisura orbitaria superior. Esto de acá, a ambos lados. ¿Y en qué está relación esto? Miren ustedes, si saco por aquí, esta es la fisura orbitaria superior, ¿ven? Fisura orbitaria superior, se ve acá. Y se ve a dónde va esto. Al globo, digo al ojo, ¿no? ¿A dónde va esta fisura orbitaria superior? Al ojo. Entonces por aquí pasan nervios importantes para el ojo. Nervios que van a los músculos. Motor ocular externo, motor oculomotor, el nervio troclear que va al músculo
oblicuo superior. Nervo vago. El nervio vago no. Não. No, estás loco, el vago no va por los ojos. Ele vai por afuera, Totó. Tampoco, el vago va por abajo. Abaixo, só lá Aquí, abaixo. por el cráneo, nada que ver el vago. Aquí lo que va es el nervio oculomotor, troclear, el nervio trigémino, Trigêmeo. la rama oftálmica. Que é a primeira, né, doutor? La otra rama viene por aquí. La otra rama viene por acá, Por arriba. por aquí, que es el conducto Que sale óptico. Y está tapado eso con carne, todavía no lo han sacado bien la carne. Chupa. Uy, duro está esto. Pero por aquí tendría que ser el nervio óptico. Está tapado con el nervio, no lo han limpiado bien. ¿Qué lo han puesto? Sí, está nervio todavía aquí dentro. Y sale directamente al ojo. Es el conducto óptico, por donde pasa el nervio óptico. Y la arteria oftálmica. En cambio, por esto pasa el nervio oftálmico y la vena oftálmica, no la arteria, vena. Y por último, el nervio abducen o nervio motor ocular externo. ¿Sí? O lateral si desea. Es la fisura orbitaria superior entonces, ¿no? Han visto aquí, están viendo fisura orbitaria superior. Si coloco ahí en el examen una varilla, Yo lloro. ¿ustedes qué tienen que hacer? Llora. Decir qué es o prepararse para segundas instancias. ¿Qué es la fisura orbitaria superior? ¿Y qué pasa por ahí? Tienen que completar. Si no está completo, la pregunta es mala. Pero tú haces la pregunta completa. Claro, siempre completa para mí, porque yo coloco qué es y qué relaciones o qué pasa por ahí. Y ustedes tienen que aumentar. Ya no yo veo en su cuadernillo, ahí dice, ¿no han visto? Dice. Ahí dice, ¿no? En las preguntas de parcial. Luego, ¿qué más tenemos? En las alas menores. Hacia atrás de estas alas menores, acá está ahí. Las alas menores hacia atrás se continúan con lo que es las apófisis clinoides anteriores y delimitan lo que es el conducto óptico, ¿no ven? Que va a las fosas orbitarias. Pasa el nervio óptico y la arteria óptica. Oftálmica, no arteria óptica. Luego, ¿qué presentan? Tenemos las alas mayores. Las alas mayores presentan una cara endocraniana y una cara exocraniana. La cara endocraniana es cóncava. Si ustedes ven, sirve para alojar a lo que es el lóbulo temporal del hemisferio del cerebro. Aquí está la ala menor. ¿Están viendo? Presenta un borde anterior, un borde posterior y un borde superior. Este borde anterior es lisosomo y se forma lo que es la fisura orbitaria superior con las alas menores. El borde posterior se articula con ¿qué hueso? Con el hueso temporal. Hacia atrás delimitan ¿qué? Una espina, que es la espina del hueso esfenoides, apófisis espinosa. Ahí presenta en la cara endocraniana tres orificios. Uno, que vamos a ver acá, que es el conducto. Está tapado también esto. Este de acá, que están viendo ustedes, es el agujero redondo, donde está la pinza. Agujero redondo. ¿Y qué pasa por ahí? Del trigémino, el nervio maxilar. ¿Sí? ¿Están viendo ahí? Agujero redondo. Tienen que repasarme con cráneo. Si no me repasan con cráneo, están fritos. Hacia abajo tenemos lo que sale por acá, que es el agujero oval. Tiene la forma ovalada. Por ahí pasa el nervio mandibular. Y sale por aquí abajo. ¿Hacia dónde va a ir? Hacia la mandíbula. Sí, pero tienen que repasarme esto. Si no me repasan, están fritos. Lo vuelvo a repetir. Porque en el libro les complica. Dice que en la parte inferior del agujero oval se encuentra una superficie cartilaginosa que delimita lo que es el agujero crotafítico buccinador de Hurwitz. Muchas cosas, ¿no ven? Eso no voy a preguntar, solamente le estoy mencionando. Eso no es una cosa importante, pero sí lo que es el agujero oval. Sí. Y hacia abajo, en la espina, encontramos el agujero espinoso, que antes se conocía como agujero redondo menor, donde está la varilla. ¿Están viendo? Agujero espinoso, han llamado agujero redondo menor. Por ahí entra la arteria meningia media. Hemos repetido esa teoría. Ahorita vamos a ver. Acá está la espina y acá se forma lo que es el agujero rasgado, con lo que es la espina del esfenoides
con lo que es el peñasco del hueso temporal y la apófisis basilar del hueso occipital. Forma el agujero rasgado. Antes se conocía como agujero rasgado anterior. Ahora se conoce como agujero rasgado. ¿Y qué pasa por este agujero rasgado? El nervio petroso mayor. ¿Sí? Listo. Tiene un agujero rasgado. El posterior, pero ese ya no se conoce. Como lo veamos ahorita, este es el agujero yugular. Yugular, ¿sí? Por donde sale la vena yugular interna, pero no está en el hueso esfenoides. La cara exocraniana de las alas mayores se divide en dos porciones por esta cresta cigomática. En una porción orbitaria y una porción temporocigomática. ¿Por qué se dice cresta cigomática? Porque esto es el ala mayor del esfenoides. Miren ustedes, ¿están viendo del ojo? Esto de acá viene a ser el ala mayor del hueso esfenoides. Esto de acá. Todo esto. Ala mayor del hueso esfenoides. ¿Forma parte de qué? De la fosa orbitaria. Ala mayor del hueso esfenoides. Y esta cresta que están viendo aquí, esta de acá que se puede ver, se articula. Una Coca-Cola. ¿Se articula con qué huesito? Con el hueso cigomático. Esta cresta de acá. Esta cara, esta es la fosa cara orbitaria y esta es la cara temporocigomática. Acá se divide por qué? Por una cresta también. Cresta temporocigomática es una porción temporal y una porción infratemporal, o también llamada trasfondo cigomático. ¿Qué es el trasfondo de acá adentro? ¿Qué es esto? Es una parte importante cuando veamos más adelante. Esto. Esto se llama la fosa pterigomaxilar. Fosa pterigomaxilar, todo esto. Y forma parte esta porción. Esta es la ala mayor, ¿ven? Es la cara temporal y la cara infratemporal o cara del trasfondo. Acérquense, no va a poder mostrar mucho. Esta es la fosa temporal, esta es la ala mayor, ¿no ven? Y aquí abajo está la carilla cigomática o infratemporal o de la fosa pterigomaxilar. Es una fosa muy importante porque por aquí entra lo que es la arteria maxilar, pasa el nervio temporoauricular. Vamos a ver más adelante esos nervios. Es una fosa muy importante que está en relación con las apófisis pterigoides. Esta apófisis pterigoides del hueso esfenoides, esta de acá, la que estoy tocando. Esta apófisis pterigoides, no se olviden. A ambos lados, apófisis pterigoides, esta de acá. Si pueden ver, esta es la apófisis pterigoides. Esta es la carilla temporal y la carilla infratemporal o trasfondo pterigomaxilar, que forma parte de las alas mayores del hueso esfenoides. Y se articula hacia adelante ¿con qué? Con el hueso frontal, hacia arriba con el hueso parietal y hacia atrás con el hueso temporal. Ahí lo están viendo. A esto se llama terio. Muy bien. Eso sería en lo que son alas mayores. Y las apófisis pterigoides, aquí se ve muy claramente las apófisis pterigoides. Son estas dos. Una lámina interna y una lámina externa. Lámina medial o lámina lateral. ¿Qué forma esto de acá? Estas son las apófisis pterigoides. Estos dos. Estas apófisis pterigoides presentan un canal, escotadura esfenoidal y lo que es el gancho o humulus, que se conoce no tiene un nombrecito que me he olvidado ya, pero empieza con civinoid, no sé qué me acuerdo. Cividini creo que es. Cividini. Entonces aquí presenta la lámina medial y la lámina lateral y el ganchito del gancho pterigoides, donde se inserta el músculo periestafilino externo. Hacia adelante se articula ¿con qué hueso? Con el hueso palatino. Aquí viene la apófisis piramidal del hueso palatino. Y hacia arriba se continúa con la base lo que es la cara inferior del hueso esfenoides y se continúa con este huesecito, que es el hueso muy chiquito. Te han traído a vos. Ahí estás estirando tu cuello hacia abajo. Introducete ahí. ¿Quiere? Viene mi color. Ay, pobreza. Con su pobreza. Entonces vamos a mostrar allá primero y después por acá.
Esto de acá es la cara inferior del hueso esfenoides. Y este de aquí tendría que ser el hueso vómer. Esta es la articulación esquindelesis. Y junto con las apófis y los palatinos forman esto, que están viendo acá, que son las coanas. ¿Están viendo ustedes? Las coanas. Ahorita les muestro a ustedes. Aquí está la cara inferior del hueso esfenoides. Este de acá es el hueso vómer. Y palatinos por delante. Estos son los palatinos. Y forman lo que se conoce como las coanas. Estas partes posteriores se llaman coanas. ¿Sí? ¿Ya han visto ustedes hoy? No. Esta es la parte cara inferior del hueso esfenoides. Apófisis, pterigoides. Y este de acá es el huesito vómer, que se articula y forma lo que es el tabique. Apófisis, pterigoides, hueso palatino y hueso vómer forman este orificio que están viendo de aquí atrás. Esto, que son las coanas. ¿Sí? ¿Coanas? Coanas. No he comprendido. Coanas. 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 No están leyendo.